El título del mensaje de esta noche es simplemente así: no dejes. Ese es el título. No dejes. ¿No dejes qué? Bueno, cuando leamos la porción que vamos a leer ahora en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41, vamos a empezar a entender por qué titulé el mensaje de esta manera: no dejes. Primera de Reyes 18, verso 41, dice: entonces Elías dijo a Acab era el rey de Israel en ese tiempo: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Amén. Tomen asiento. Bien, ven ustedes como esta historia se las voy a un poquito a recordar a algunos que por allí no la tienen muy a la mano en su memoria o no la han leído. Bueno, usted recuerda Acab, el rey de Israel, un rey totalmente apóstata, junto con su esposa, que era una bruja prácticamente, malvada, perversa y homicida. Ambos reinaban en Israel, y el pecado, por supuesto, reinaba mucho más que ellos, porque reinaba sobre ellos, y ellos influenciaban con sus pecados y sus hechicerías a todo el pueblo de Israel, ¿no? Todo esto traía maldición sobre Israel, al punto que, siendo el pueblo de Dios y viviendo de esta manera, usted sabe que, siendo Elías el profeta, fue el mensajero que Dios usó para decirle a Acab que no llovería sobre la tierra por 3 años y medio. Bueno, usted conoce la historia, y no llovió efectivamente por 3 años y medio, y desaparece Elías también de la escena. Después nosotros conocemos la historia de los 400 profetas de Baal. Todo eso, ¿no? Está en el medio. Pero llega un momento en que esos 3 años y medio de juicio, sin caer una sola gota de lluvia sobre la tierra, obviamente no había riego artificial, no había bombas, no había electricidad en ese tiempo, o sea que era literalmente un desastre nacional el que por 3 años y medio no haya agua del cielo. Podría haber en los ríos, pero ¿qué se podía hacer sin maquinaria ni tecnología para regar los campos? Obviamente no se podía ya plantar nada, porque tampoco crecía nada. La miseria iba aumentándose a causa del juicio de Dios provocado por la impenitencia de la nación toda prácticamente, que, valga la redundancia, se negaba, se resistía a deponer su actitud pecaminosa, se negaba a arrepentirse, prefería vivir en sus pecados, en su idolatría, en su insana manera de vivir, lejos de los mandamientos de Dios, y adaptado a sus gustos personales y a sus interpretaciones personales de lo que era la religión. De hecho, no hace falta ir muy lejos, ellos decían ser creyentes, creer en Dios, y tenían profetas a montones, y todos falsos, excepto algunos. Uno de ellos, Elías. Ustedes saben que cuando Elías se quejó de que quedó él solo, le dijo: no. Elías, no eres tú solo, sino otros 7,000 no han doblado la rodilla delante de Baal. Baal, uno de los dioses paganos que adoraba al pueblo de Israel, teniendo un Dios tan grande y tan bueno como el que tenemos, ¿no? Pero así de necio es el ser humano, así de necios somos en el pueblo de Dios. A veces nos obstinamos, nos endurecemos, nos ponemos torpes, tontos,
y vamos en pos de nuestras ideas, nuestros dioses, nuestros prejuicios, nuestra manera de ver las cosas, sin aceptar la verdad de Dios tal como es, tal como está escrita. Nos resistimos porque no queremos abandonar nuestras costumbres, nuestra religión, la herencia, la cultura heredada de nuestros padres, nuestras abuelas, y en vez de dirigirnos a lo que Dios manda, preferimos escuchar a la abuela que a Dios, preferimos escuchar a papá y a mamá que a Dios. Obviamente, cuando papá, mamá, la abuela, el abuelo y la bisabuela estaban en contra de la voluntad de Dios, pero a veces por no quedar mal, por no decir que no, por no traicionar a la cultura, por no traicionar a nuestros antecesores, preferimos traicionar a Dios y nos hacemos daño a nosotros mismos. Pero bueno, Dios en su misericordia a veces permite este tipo de juicios duros. ¿Para qué? Para que reaccionemos. Al punto que cuando se encontró Elías con Acab con Elías, le dijo Acab, el rey, tú eres el que turba a Israel. No, ustedes son con sus pecados que traen la maldición sobre la tierra. Y lo culpan al profeta. El profeta lo único que hizo es anunciar juicio de parte de Dios por su pecado. Y la culpa la tenía el profeta. Bueno, un poco así siempre pasa, ¿no? Le echan la culpa al cartero. El cartero no tiene la culpa, el mensajero no tiene la culpa, el pastor no tiene la culpa. La culpa la tiene el que peca. Y el que peca obstinadamente. Todos pecamos, pero una cosa es pecar por debilidad, por torpeza, y otra cosa es vivir en el pecado sin querer abandonarlo. Y eso es lo que trae maldición. Todos pecamos, pero si alguno peca, nos podemos arrepentir y volver a Dios, abandonar el pecado y Dios perdona. Pero Dios no puede perdonar un pecado que amamos, en el cual vivimos y en el cual nos enredamos, ¿verdad? Bueno, eso hacía Israel, se negaba a cambiar o a deponer su actitud. Bueno, vino el juicio, pero ¿a qué viene el punto? Yo le hice un panorama general. Viene un momento donde Elías pedía ahora, porque Dios le había dicho que el juicio iba a ser tal, no iba a llover, y no llovió por 3 años y 6 meses. Pero luego Elías dijo, en palabras espirituales, le dice a su criado, a Acab, le dice, sube, y bebe, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y recuerde que no era que había truenos o viento, no había nada. O sea, ¿qué significa con ese se oye? Se oye en el sentido de que, bueno, Dios me ha dicho que la lluvia ahora viene. Por supuesto, no lo hacía por la bondad de Acab, sino por misericordia al resto fiel del pueblo, que tenía que soportar el juicio por causa de la maldad de la mayoría. Como siempre se dice, ¿no? Pagan justos por pecadores. Y a veces el juicio de Dios, si bien no va directo al justo, nunca lo hace, muchas veces, y de hecho vivimos en un mundo maldecido por el pecado, porque esta tierra está maldecida a causa del pecado. Si no, el trabajo no costaría tanto dolor, si no, no habría enfermedades, si no, no habría muerte, no habría dolor, pero hay todo eso porque el pecado comienza en Adán y sigue con nosotros. Pero Cristo nos ha redimido con su sangre, para Él somos suyos, le pertenecemos, y ahora podemos saber que Dios nos separa del juicio y no tenemos necesidad de atravesar por el juicio y mucho menos por la gran tribulación. Ahora, el detalle. Sube ahora y mira hacia el mar, y subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, Elías, ¿no? Le dice al criado, vuelve hasta 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, use tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Veía una nubecita chiquita, pero esa era ya la señal que Elías entendía era el mensaje de Dios para decir, viene la lluvia otra vez, corre porque te va a agarrar la lluvia y te va a llevar por delante. Bien, ¿cuántas veces oró Elías? Verso 43. 7 veces. Bien. Con una no alcanzaba. No alcanzaba con una. Si era Dios el que traía el juicio, era Dios el que iba a secar el cielo, y era Dios el que dijo que iba a llover. ¿Pero tenía que orar Elías? Sí, tenía que orar. De hecho,
nosotros leemos referente a la fe, ¿no? Al final de Santiago capítulo 5, en el verso 17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Esto que estoy leyendo está en Santiago 5, 17. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Que oró fervientemente para que no lloviera. Fervientemente. Marquen esta palabra. Oró fervientemente. ¿Qué es orar fervientemente? Con vehemencia, con entusiasmo, con fuerza, con determinación. No es orar, bueno, Señor, si vos querés, si vos te parece, si no es mucha molestia. ¿Eso es orar fervientemente? No, eso es orar con duda, temor, incertidumbre. No, Señor, como tu palabra dice, que no llueva, Padre, para que conozcan quién eres Dios, que es un Dios de justicia, un Dios de verdad, que aborrece el pecado, la maldad. No sé cómo oraría Elías, pero la Biblia dice que oró fervientemente y no llovió por 3 años y 6 meses. Y luego oró. ¿Y cuántas veces oró? 7 veces. O sea, en un principio oró con fervor y oró con insistencia. Entonces ahora volvamos al título. ¿Qué decía el título? No dejes. ¿No dejes de qué? ¿De orar para qué? Para que pase algo que de otra manera no pasaría. Bueno, entonces yo quiero que veas en la Biblia 3 puntos principales sobre este título o sobre esta idea. No dejes. Primer encabezado. No dejes no dejes de insistir, ¿sí? No dejes de insistir. Miren, Lucas 18:3, a ver si ve esto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Otra vez reitero el primer párrafo, el primer versículo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué es no desmayar? No abandonar, que es lo contrario de, o lo mismo que insistir. ¿Está bien? ¿Se entiende? Por eso el primer encabezado es no dejes de insistir. No dejes de insistir. ¿Por qué? Jesús refirió una parábola. Les trajo una parábola. ¿Qué era una parábola? Una historia que representa o trae una enseñanza en particular. ¿Sí? Bueno, de ahí nosotros entendemos esto. Cuando Jesús refirió la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no abandonar, no largar, no dejarlo por el camino, sino siempre, escuchen, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre, o sea, un mal juez, ¿no? Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él era un juez injusto, un juez malo, un mal juez, un juez de malos juicios. Pero venía una viuda que no tenía ni poder económico, ni poder político, ni poder social, no tenía nada. La viuda, en ese tiempo, socialmente hablando, era el ser humano junto con los huérfanos, los más desprovistos de toda seguridad, de todo recurso social, de todo recurso inclusive familiar, porque la misma gente pensaba que ser viuda era una maldición de Dios. Y la tenían por pecadora la pobre viuda o por una mujer olvidada por Dios. Usted dice, no, pero nosotros no pensamos esto. Bueno, pero cosas como esta seguramente muchos de nosotros en un tiempo hemos pensado. ¿Recuerda la época? Hay algunos que todavía están bastante convencidos, que piensan que todo cristiano que está enfermo porque seguramente está en pecado. ¿Y es verdad eso? No necesariamente. Pero nosotros decíamos, está enfermo, en algún pecado está. Y lo creíamos, ¿eh? Y era falso el argumento, pero lo creíamos. Y discutíamos y seriamente dudábamos de la integridad de la persona. Cuando estaba enferma, decíamos, en algo habrá hecho. Y eran los cristianos de hoy, del presente siglo XX, XXI.
Entonces usted puede comprender que era totalmente natural que las personas en aquella época pensaran que las viudas, las pobres viudas que perdieron su marido, eran castigadas por Dios. Así de tonto el argumento como de tonto lo teníamos hoy. O sea, ¿está bien? ¿Lo entiende? Bien. Bueno, entonces la pobre viuda venía al juez diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, o sea, el juez no pensó, aunque ni temo a Dios, o sea, no tengo temor de Dios, no me importa a Dios, no me importa nada, ni tengo respeto a hombre, no, a mí no me va a presionar nadie, yo soy juez y digo lo que digo, listo, decía en su corazón, ¿no? Sin embargo, decía él, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Cuál era el punto? ¿Qué estrategia usó la viuda? Insistió tanto que logró el objetivo. Le puedo poner otro ejemplo del diario vivir. Mamá, cómprame. Mamá, cómprame. Mamá, cómprame. ¿Quién no vivió esto? Papá, cómprame. Papá, cómprame. Bueno, nene, tomá y tenés. Andá, comprá y déjame dichar. ¿Verdad? ¿Quién no ha cedido? Mamá, cómprame. Papá, cómprame. Papá, cómprame. Mamá, cómprame. Mamá, cómprame. Tomá, nene, andá y no molestes más. Bien, eso es lo que rescata Jesús. No es el hecho de que el nene haya sido mal educado, no, ni que el juez sea injusto, no. No era el punto ver la injusticia del juez injusto, ni la viuda, ni la condición de la viuda. Sino el punto acá es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les refirió una parábola para darles una enseñanza. Bien, y dijo el Señor, Jesús, ¿no? Oíd lo que dijo el juez injusto. Como diciendo, ¿viste lo que dijo el juez? Terminó dándole lo que pidió. Entonces, verso 7, hace una pregunta retórica al Señor, una pregunta que todos tienen la respuesta. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Como diciendo, cuando sea el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, ¿habrá de esta gente que siga teniendo la actitud como la de la viuda, pero para con el Padre justo y recto, que hace justicia pronto a sus escogidos que claman día y noche? ¿Hasta cuándo? Hasta que reciben la respuesta. Y no es muy lejos el tiempo, pero la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, primer punto a tener en cuenta, no dejes de insistir. ¿Está bien? Segundo punto, no dejes de creer. Marcos 11:22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, ¿cuál es el punto? Es no dudar, perseverar en el creer, no dudar y orar. Ya vimos al principio orar siempre. Y ahora el segundo punto es no dejar de creer. Hay que orar siempre y no hay que dejar de creer en Dios, porque dice tened fe en Dios. No tener fe en la fe. Hoy muchos cristianos se equivocan. Tenés que tener fe. No, tenés que tener fe en Dios. O sea, en la existencia de Dios, en la fidelidad de Dios, en el amor de Dios, en la soberanía de Dios, en el poder de Dios y en el hecho de que Dios a los suyos escucha. Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios oye a los justos. Sus oídos están atentos a sus oraciones. ¿Sí? Por eso, el segundo punto, el segundo encabezado es no dejes de creer. Juan, capítulo 11, verso 39, cuando recuerdan lo de Lázaro, Jesús ya sabía que iba a resucitar.
Pero la gente no estaba al tanto de lo que Jesús sabía. Y dice, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, o sea, del Lázaro que murió, dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días, era una persona que había fallecido hace 4 días, ya su cuerpo tenía olor dentro del sepulcro, naturalmente, ya era el 4.º día dentro del sepulcro y tenía olor, o sea, ya era imposible estar en el sepulcro, ¿no? Pero Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Como la necesidad de que Jesús, recuerden que Jesús lo mandaron a llamar cuando Lázaro estaba enfermo. Y Jesús dijo, no, vamos a esperar todavía, porque Dios se va a glorificar en esto. Y Lázaro se murió, y él todavía no fue. Esperó para ir, y esperó para ir hasta el 4.º día, de manera tal que nadie pueda decir, bueno, ya terminó todo, porque no viniste cuando te llamamos, si hubiese venido cuando te llamábamos, ya hubiese solucionado todo. Vos que sanaste a tanto, no vas a sanar a tu amigo, porque recuerde que Lázaro era su amigo, uno de los amigos de Jesús, junto con Marta, María, que eran familias amigas. Pero Jesús tardó porque tenía un propósito. Él lo que quería es que si Dios dice que Lázaro iba a resucitar, recuerden que ya Jesús venía anticipando que Lázaro iba a morir y que él lo iba a resucitar. Pero la gente no entendía, no creía a la manera que había que creer. Había que confiar en lo que Jesús dijo. Esto no quiere decir que todo el mundo va a resucitar cuando nosotros oremos, no. Pero cuando Jesús dijo que iba a resucitar, sí iba a resucitar. Y era necesario creer sin dudar. Entonces, el segundo punto que quiero decirles hoy en este mensaje que se llama No dejes, así como el primero era no dejes de insistir, el segundo punto es no dejes de creer. Si la palabra de Dios dice lo que dice, no dejes de creer en que Dios es Dios, soberano y poderoso, que está por encima de los hombres, de las autoridades, de los patrones, de los presidentes y hasta del diablo, que es el príncipe de este mundo. Dios está sobre él. Dios está en control de todas las circunstancias. Y debemos creer en ese Dios. Y debemos insistir al juez justo. ¿Cuándo? De día y de noche. Primer punto, no dejes de insistir. Segundo punto en esta noche, no dejes de creer. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Bien, y el tercer punto, no dejes de esperar. Digan conmigo, no dejes de esperar. Tercer punto, no dejes de esperar. Dice la Biblia en Salmos 40, verso 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Tercer punto. Está bueno esto, ¿no? Tercer punto, entonces, no dejes de esperar. A veces insistimos, pero desmayamos. A veces insistimos, pero no creemos. Y Dios nos manda a insistir, a creer, pero a esperar, diga conmigo, pacientemente. ¿Qué quiere decir esperar pacientemente? Tratar de no desesperarse, tratar de no angustiarse. Ya estamos orando y vamos a volver a orar y vamos a volver a pedirle a Dios y vamos a volver a insistir. Dios escucha, cada vez que oramos Él nos escucha, pero debemos pedirle. Jesús dijo que pidamos, que insistamos, que creamos y que creamos a su palabra y que esperemos. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Esto es bien representativo de la condición donde nos podemos encontrar, bastante complicada. ¿Qué hizo Dios al oírme? Puso mis pies sobre la peña, la roca, y enderezó mis pasos, o sea, me ayudó a caminar bien. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Encima me puso contento, me alegré, me dieron ganas de cantar de la victoria que me concede Dios.
pero había que insistir, había que creer y había que esperar. Amén. Entonces, el Salmo 130, verso 5 dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Escuchen, a veces nosotros esperamos en nuestro capricho. ¿Vio? A veces nosotros pedimos algo encaprichadamente que no es su palabra, es lo que nosotros queremos. Pero acá la Biblia nos enseña a esperar en su palabra. Tu palabra dice, Padre, tal cosa. Tu palabra dice tal otra. Señor, cúmplase tu palabra, te ruego en mi vida, en mi familia, en mi hijo, en mi hija, en mi papá, en mi mamá, en mi abuela, en mi iglesia, en mi gente, en mis hermanos, en mi presidente, en mis vecinos, en mi jefe. Cúmplase tu palabra, Padre. Envía tu respuesta. Y viene un día, y viene dos, y viene tres. Tu palabra dice, Padre, así, dice tu palabra. Respóndeme, Dios, te ruego, respóndeme conforme a tu misericordia. Tu palabra dice que insista, tu palabra dice que crea, tu palabra dice que espere. Estoy esperando, Dios, cada día, noche y día, noche y día. La palabra dice, y el juez dice, ¿no? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Escuchen, no es a cualquiera, sino a los escogidos de Dios, a los salvos, a los santos de Dios, a los que fueron salvos, a los que les fueron perdonados sus pecados, los que se convirtieron a Cristo. No cualquiera que pase por la calle y empiece a gritar, Dios, 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 Dios. ¿Puede que Dios haga un milagro? Bueno, puede, pero que también no puede. Pero a sus escogidos que claman a Él, ¿cuándo? No es cada domingo, de vez en cuando, bien como hacen algunos. Oh, pastor, ora por mí porque tengo un problema. Bueno, sí, Juan. No es esa la forma, sino es, oramos, le pedimos, insistimos, creemos en su palabra y esperamos pacientemente y en su palabra. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. ¿Cómo espera el centinela a la mañana? Imagínense, después de estar toda la noche, a los cabezazos, ¿no? El centinela. ¿Qué dice? Que amanezca, que amanezca. No doy más a la noche, son las 4, las 5 y no amanece, 5:30 y no amanece. Y el centinela está ahí y clama, y clama, y clama. Espera la mañana. Bueno, así, de alguna forma, esto dibuja cómo debe ser el que espera a Dios. Más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová, escuche, hay misericordia y abundante redención con Él. Amén. Abundante redención y misericordia. Amén. Bien, hermanos, solamente les dejo un versículo para cerrar en esta noche, ¿sí? Pero antes recordarles los 3 puntos. No dejes de qué. No dejes de insistir, punto número 1. Punto número 2, no dejes de creer. De creer a Dios, de creer en su palabra. No creer en un capricho personal, sino creer a Dios, tener fe en Dios, ¿sí? Y tercer punto, esperar pacientemente en Dios y en su palabra. Y la Biblia dice, ¿acaso Dios no hará a sus escogidos justicia pronto? Os digo que pronto les hará justicia. Pero la pregunta es, ¿y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Como diciendo, ¿habrá algún verdadero creyente que sea capaz de poner por obra esta palabra? Usted puede decir, amén, acá hay uno, Señor. Puede levantar alguno la mano y decir, acá hay uno, Señor. Acá hay uno, acá hay otro, Señor. Cuenta conmigo, Señor. Yo quiero ser de esos escogidos que claman día y noche, que insisten, que oran, insisten, creen y esperan en la palabra y pacientemente lo hacen hasta que Dios responde. Amén. Entonces, les dejo un versículo final. Proverbios 23, 17 dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. O sea, no estés mirando cómo le va a los demás. No tengas envidia, no te descompongas de cómo le va a tu vecino, a tu vecina, que compra esto, que compra lo otro, que nunca se enferma, que nunca le pasa nada. No lo mires, no envidies a los pecadores. Mira, ¿qué dice? Antes, persevera. ¿Qué es perseverar? Es siempre ahí, en el mismo lugar. En el temor de Jehová, ¿cuándo?
todo el tiempo. O sea, reconocer la palabra que hemos predicado hoy, eso es temer a Dios. Descartar esta palabra es no tener temor de Dios. Despreciar su palabra es no tener temor de Dios. Dejarla por una palabra humana o por una palabra de hombres es no tener temor de Dios. Pero el que teme a Dios y persevera en el temor de Dios, dice, no, esta es la palabra que Dios mandó que se escriba. La Biblia es la palabra de Dios. Y esas palabras que están escritas, que cita el pastor Carlos, son las palabras de Dios, no de Carlos. Entonces yo no estoy creyéndole a Carlos, le estoy creyendo a Dios. Porque su palabra es espíritu y es vida. Sus palabras son espíritu y son vida. No tenga envidia en tu corazón de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová en todo tiempo. Escuche, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Amén. Nunca Dios te dejará con una esperanza trunca. Tu esperanza es una buena esperanza, es la esperanza cierta, la esperanza en Dios. Diga conmigo, amado Jesús, gracias por tu palabra. Ayúdame siempre a orar sin desmayar por toda necesidad, por todo temor o inquietud o ansiedad. Ayúdame a insistir, ayúdame a no dejar de creer y ayúdame a no dejar de esperar pacientemente en ti y en tu palabra, porque yo veré tu gloria en mi vida, en mi gente, en mi familia, para tu gloria, sí, Señor, y bendición de muchos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.